En este video les voy a hablar sobre las reacciones de precipitación que corresponde también a la unidad 4. Entonces, con respecto a las reacciones de precipitación, una reacción de precipitación es aquella en la que en una disolución acuosa aparece un producto que es insoluble, o sea, un sólido, que también se le conoce como precipitado. Entonces, un precipitado es un sólido insoluble y ese sólido se separa de la disolución, es decir, se forma dentro de ese líquido acuoso y se forma ese sólido. Entonces aquí yo les puse una imagen en la que podemos ver la formación de distintos sólidos mediante diferentes reacciones químicas. Acá están las sustancias que se forman en cada uno de los casos. Ok, entonces en una reacción de precipitación, lo que yo voy a tener originalmente son sustancias que están en disolución acuosa, es decir, recordando, son disoluciones homogéneas, cada una separada. En este caso, nitrato de plomo 2 con yoduro de potasio, ambos en estado acuoso. Vemos que al reaccionar estas sustancias se genera nitrato potasio, que también es una sustancia que se mantiene en estado acuoso, mientras que hay otra que se forma y está en estado sólido. Este es el precipitado de la reacción, que sería el yoduro de plomo 2 en este caso. Que entonces vean que en esta imagen que les adjunto, lo que quiere representar exactamente la ecuación química. De este lado, a la izquierda, tengo lo que me representa los reactivos y a la derecha tengo una imagen que me representa lo que ocurre en los productos. Entonces, en los reactivos yo tengo que ambas sustancias son acuosas, lo que quiere decir que se separan en iones, ¿verdad? Ok, ellos se separan en iones, que fue lo que vimos en el video anterior, en el que dijimos que los compuestos iónicos son electrolitos fuertes. Estos son compuestos iónicos, ambos. Tengo un metal y un ion poliatómico aniónico, y aquí tengo un metal y un anión monoatómico, en este caso, ¿verdad? Son sustancias iónicas. Quiere decir que son electrolitos fuertes, se van a separar en los iones que lo forman. Entonces, el nitrato de plomo se va a separar en el ion plomo, que está aquí representado, y el ion nitrato, que es un ion poliatómico y está representado por este conglomerado de átomos. Este se va a separar en el ion potasio, que lo veo representado acá en una esfera de color verde, y el ion yoduro, que está representado con una esfera de color morado. Aquí tengo todos separados porque todos son acuosos. En los productos, ¿qué ocurre? Bueno, tengo nitrato de potasio, que también es una sustancia que está en estado acuoso, por lo tanto debo encontrar los iones que lo forman por separado, como lo puedo ver en esta imagen, y tengo un sólido, que sería el yoduro de potasio, que lo puedo ver representado acá, unido, ¿ok? Aquí no están separados los iones. Vean en esta primera imagen que en el caso del ion potasio, estas esferas que están alrededor lo que representan son el agua, ¿verdad? Y vean que también se está representando el proceso de hidratación de cada uno de los iones, ¿verdad? El positivo tiene los oxígenos orientados hacia él de manera que se estabiliza, y los iones negativos tienen los hidrógenos orientados hacia él de manera que se estabilizan. Y aquí lo que puedo ver es la formación del sólido, y ese sólido es este que puedo ver en la fotografía de acá, es un sólido amarillo, el yoduro de plomo 2. Este tipo de reacción se conocen comúnmente, lo más común es escucharlas como reacciones de doble desplazamiento, aunque también se la podrían escuchar también como reacciones de metátesis, que es exactamente lo mismo. Y en este tipo de reacción lo que ocurre básicamente es un intercambio de cationes. Entonces el cation de este compuesto va a intercambiar la posición con el cation de este, se van a intercambiar. Entonces veámoslo así. Tengo un cation azul y un cation rojo. Entonces ahora el cation rojo va a formar un compuesto con el anión azul. Vean acá. Tengo el cation rojo formando un compuesto con el anión azul. Y después el cation azul va a formar un compuesto con el anión rojo. Es decir, los dos positivos intercambian de posición. Vean acá ese otro producto donde se está formando. Eso es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Ahora, ¿cómo puedo predecir yo si se va a formar o no un precipitado cuando añado o cuando mezclo dos disoluciones acuosas, verdad? Entonces, bueno, para eso hay una manera cuantitativa de determinarlo,
y se hace experimentalmente y es un concepto que se conoce como solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Y ojo que aquí les estoy subrayando esto de temperatura específica y es porque la solubilidad está estrechamente relacionada con la temperatura. ¿Okay? Las sustancias en su mayoría tienden a ser más solubles conforme aumenta la temperatura. Sin embargo, hay algunas que se comportan diferente. Además de eso, si no lo quiero hacer o verlo de una manera cuantitativa, si no le vamos a meter números todavía a esto, podemos también decir que todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes, que lo vimos en el video anterior. Y sin embargo, a pesar de que sean electrolitos fuertes, eso no quiere decir que todos tengan la misma solubilidad. Habrán algunos que sean más o menos solubles que otros, pero la parte que se solubiliza se ioniza o se disocia por completo. Y aún en compuestos insolubles hay una cierta cantidad que siempre se solubiliza. Lo que pasa es que lo caracterizamos como insoluble porque mayormente no se puede solubilizar. Entonces, las reglas, tenemos un cuadro de reglas de solubilidad que lo que me da son reglas básicas cualitativas, no tengo que medir nada para poder establecer qué sustancias espero que sean solubles y cuáles no en agua a 25 grados Celsius. Entonces, aquí tengo compuestos solubles y aquí tengo las excepciones. ¿Okay? Entonces, yo lo que busco acá son todos los compuestos que están solubles. Esta tabla, solamente esta primera parte me habla de cationes, todo el resto me habla de aniones. Entonces, cuando yo quiero averiguar si una sustancia es soluble o no, primero me fijo en los aniones porque es lo que tengo que fijarme en esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si un sulfato es soluble o no, me vengo y me fijo si el sulfato, no sé, perdón, el sulfato de sodio es soluble. Veo que los sulfatos están dentro de la lista de los solubles y me dice que todos son solubles a excepción de los que tengan plata, calcio o cualquiera de estos otros cationes que tenga acá. Dije sodio, sulfato de sodio. Entonces, el sulfato de sodio el sodio no está dentro de estos cationes, por lo tanto, el sulfato de sodio es una sustancia soluble. Si estuviera hablando de un hidróxido, me vengo a buscar los hidróxidos acá y veo que están dentro de los compuestos insolubles. Y digamos que quiero ver si el hidróxido de potasio es soluble. ¿Okay? Entonces, el hidróxido, todos son insolubles, a excepción de los que tienen iones de metales alcalinos y el ion bario. Bueno, como les dije, hidróxido de potasio no es bario, entonces seguiría siendo insoluble. Ahora, lo que me tengo que preguntar es si el potasio es un metal alcalino. Los metales alcalinos son los que están en el primer grupo en la tabla periódica. Y también me los dicen acá, vean, compuestos que contienen iones de metales alcalinos. Y me dicen, los metales alcalinos son litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y dije que el hidróxido que quería saber si era soluble o no era el hidróxido de potasio. Entonces, el hidróxido que contiene un metal alcalino sí es soluble. Por lo tanto, el hidróxido de potasio sería soluble. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, aquí tengo tres sustancias. Tengo el sulfato de plata, el carbonato de calcio y el fosfato de sodio. Me voy con el sulfato. Dije que los sulfatos todos son solubles, a excepción del que tenga plata, y resulta que la plata es justamente el que ando buscando. Por lo tanto, esta sustancia es insoluble, porque está dentro de las excepciones de los sulfatos que generalmente son solubles. Con el carbonato de calcio hago lo mismo, busco los carbonatos. ¿Dónde están los carbonatos? Están dentro de los insolubles. Solamente los carbonatos que tengan iones metálicos alcalinos o ion amonio serán solubles. En este caso tengo carbonato de calcio. El calcio es un metal que está en el segundo grupo, por lo tanto no es alcalino, no está en esta lista. Entonces, esta es una sustancia insoluble. El fosfato de sodio, busco los fosfatos están dentro de los insolubles. Solamente si tiene un ion alcalino o el ion amonio será soluble. Resulta que el sodio es un metal alcalino, acá está. Por lo tanto, entonces este fosfato es soluble. Otro ejemplo más, ¿ok? Entonces tenemos los siguientes compuestos. Sulfuro de cobre 2. Entonces voy a buscar los sulfuros. Es exactamente la misma dinámica. Busco los sulfuros, están en los insolubles. Y ahora busco cuáles son las excepciones. Solamente si tiene un ion alcalino, de un metal alcalino, o el ion amonio sería soluble. El cobre es un metal de transición, no está entre los metales alcalinos, no es ion amonio, por lo tanto el sulfuro de cobre 2
es insoluble. El hidróxido de calcio, ¿ok? Ahora el hidróxido son insolubles a menos de que tengan un metal alcalino o bario. El calcio no es ni bario ni es un metal alcalino, por lo tanto ese hidróxido es insoluble. Nitrato de zinc, ¿ok? Me vengo a buscar los nitratos, están dentro de los compuestos solubles acá. Y no hay ninguna excepción, o sea, todos los nitratos son solubles. Entonces, ese compuesto sería soluble. Bien, cuando hablamos de ecuaciones para representar reacciones de precipitación, tenemos tres tipos de ecuaciones que podemos utilizar para representar estos procesos. El primer tipo de ecuación es la más común, la que estamos acostumbrados a observar en cualquier libro de texto, en cualquier tipo de reacción química, que es la ecuación molecular, en la cual se me presenta cada una de las especies como moléculas, es decir, siempre unidas los átomos que las forman. Esta es la ecuación molecular. Sin embargo, sabemos que los compuestos iónicos son electrolitos fuertes y sabemos que los electrolitos fuertes se caracterizan porque se disocian, es decir, se separan en los iones que los forman en un 100%, completamente. ¿Ok? Entonces, cualquier compuesto iónico que sea señalado como acuoso, como en el caso de estas tres especies, nitrato de plomo, yoduro de potasio o nitrato de potasio, que están señaladas como acuosas, cualquiera de ellas realmente en el medio acuoso está separada de nociones que lo forman. Entonces, para representar el proceso un poco más detallado, podemos separar esas especies en nociones que los forman y obtener lo que se conoce como ecuación iónica. Para obtener la ecuación iónica, entonces voy a separar cada uno de los compuestos iónicos en estado acuoso en nociones que los forman y los sólidos permanecen como sólidos porque no se están separando en iones. ¿Okay? Entonces, tengo el primer ion sería el ion plomo 2. El estado de oxidación lo sé porque lo deduzco de la fórmula, como ya lo hemos visto en clase anteriormente. Ese ion está en estado acuoso. Después tengo dos iones nitrato. Este 2 me dice que tengo dos iones nitrato. Voy a poner entonces dos iones nitrato. Nitrato, cada unidad nitrato es NO3 menos. ¿Okay? Después, otra sustancia en estado acuoso. Tengo dos iones potasio también. Dos iones potasio en estado acuoso y también dos iones yoduro en estado acuoso. En los productos, el primer producto es un sólido y como les dije, los sólidos no se separan en iones, por lo tanto lo tengo que representar molecularmente, es decir, igual que como está. Entonces simplemente lo escribo igual que como está. Indico que es un sólido. Y el otro producto que sí está en estado acuoso, lo separo en los iones que lo forman. Entonces tengo dos iones potasio y dos iones nitrato. Muy bien. Esta sería entonces la ecuación iónica que corresponde a el proceso que me resume la ecuación molecular. Ahora, en la ecuación iónica yo no puedo ver con claridad o exactamente el proceso de formación del sólido. Si yo quiero ver el proceso de formación del sólido específicamente, entonces debo eliminar los iones espectadores. Los iones espectadores son aquellos que aparecen tanto en los reactivos como en los productos. De manera que si aparecen a ambos lados de la ecuación, yo los puedo cancelar porque no están participando de la formación del sólido. Vamos a hacerlo con esta y la ecuación que obtengamos a partir de ahí será la ecuación iónica neta, que es el tercer tipo de ecuación que podemos obtener para cualquier tipo de reacción de precipitación que tengamos. Entonces, tengo un ion plomo 2 en el lado de los reactivos, pero en el lado de los productos no tengo plomo 2 en ningún lado. ¿Por qué? Porque el plomo está, pero formando parte de un compuesto que es un sólido, un compuesto molecular, entonces no está como un ion, no lo puedo cancelar. Tengo dos iones nitrato acá, y acá tengo también dos iones nitrato en estado acuoso libres, puedo cancelarlos. Entonces cancelo dos iones nitrato con dos iones nitrato.
Luego tengo dos iones potasio en estado acuoso, en el lado de los reactivos, y del lado de los productos también dos iones potasio, por lo tanto también los puedo cancelar. Cancelo dos iones potasio con dos iones potasio, y me quedan entonces dos iones yoduro acá, y por este lado no tengo iones yoduro, sino lo que tengo es un compuesto que contiene esos iones yoduro, pero que están formando parte de un sólido que no se solubiliza, por lo tanto no puedo separarlo. Entonces, para obtener finalmente la ecuación iónica neta, lo que hago es copiar las especies que se mantuvieron, que no pude cancelar. ¿Quiénes serían? Entonces serían el ion plomo 2 en estado acuoso, más dos iones yoduro, también en estado acuoso, y en los productos únicamente permanece el sólido. ¿Cómo escribir ecuaciones iónicas netas? Que esto básicamente es un repaso de lo que acabamos de ver. Lo primero es escribir la ecuación molecular balanceada. En este caso, se trata de nitrato de plata acuoso reaccionando con una disolución acuosa de cloruro de sodio para formar cloruro de plata, que es un sólido, y nitrato de sodio, que es una sustancia que permanece en disolución acuosa. La segunda etapa corresponde a escribir la ecuación iónica, que recordamos que es señalar cada uno de los electrolitos fuertes disociados en cationes y aniones. Y entonces me vengo a la ecuación y me fijo cuáles son las sustancias que están indicadas como acuosas. Todas esas que están como acuosas son electrolitos fuertes que se separan en iones. Vean que son electrolitos fuertes porque se tratan de compuestos iónicos. Y dijimos que los compuestos iónicos todos son electrolitos fuertes, o sea, todos se separan en los iones que los forman completamente. Los separo y obtengo los iones que los forman a cada uno de ellos. Aquí es importante recordar que debo de saber cuál es el estado de oxidación de cada una de las especies en cada uno de los compuestos para poder indicarlo de manera que no vaya a tener malo el balanceo ni tenga problemas de diferencias de carga entre los reactivos y los productos. Una vez que tengo ya las especies separadas, todos los que dicen acuosos los tengo separados en los iones que lo forman. Entonces, el siguiente paso corresponde a eliminar los iones que aparecen, que se repiten a ambos lados de la ecuación. Entonces, me fijo en la plata acá está como un ion, en el lado de los productos está formando parte de un sólido, no hay un ion plata, por lo tanto no puedo cancelarlo. Lo mismo pasa con el cloruro, que también está formando un sólido, no está como un ion libre, por lo tanto no puedo cancelarlo. Es decir, que las únicas dos especies que podré cancelar son el ion nitrato y el ion sodio. Una vez que termine el tercer paso, entonces escribo la ecuación iónica neta, que serían las especies que permanecen sin cancelar, y lo que hago es verificar que las cargas y el número de átomos esté balanceado a ambos lados. Entonces veamos, voy a tomar las especies que quedan sin cancelar a ambos lados y las copio como parte de la ecuación nuevamente y verifico que tengo una plata en los reactivos, también así en los productos, un cloro en los reactivos y también en los productos. En cuanto a las cargas, tengo del lado de los reactivos, tengo una positiva y una negativa. Quiere decir entonces que la sumatoria de cargas es cero, y en este lado tengo un compuesto que sabemos que los compuestos tienen carga global cero. Entonces las cargas y los átomos están balanceados a ambos lados. Esa sería entonces la manera de obtener una ecuación iónica neta. Ahora, un ejemplo de eso sería observar qué sucede si tenemos una disolución de fosfato de potasio que se mezcla con una disolución acuosa también de nitrato de calcio. Y nos piden que escribamos la ecuación iónica neta para la reacción. ¿Ok? Entonces aquí estamos asumiendo, si me dicen que tengo que escribir la ecuación iónica neta, quiere decir que para que pueda escribir esa ecuación debe existir la formación de un sólido. Entonces, el primer paso es escribir la ecuación balanceada. Entonces debo escribir los dos reactivos que están reaccionando, y en este caso lo que me doy cuenta es que este es un tipo de reacción de doble desplazamiento como la que vimos anteriormente.
Es decir, los cationes en ambos casos, en ambos compuestos iónicos, van a intercambiar de posición. Por lo tanto, el calcio ahora va a formar un compuesto con el fosfato y el potasio va a formar un compuesto con el nitrato. Entonces, van a intercambiar los cationes de manera que voy a obtener productos donde el calcio, el catión rojo, se junta con el anión azul. Acá lo tengo, catión rojo con anión azul y el catión azul con el anión rojo. Intercambian los cationes de posición y así obtengo los productos que se forman. Pero en este punto yo no sé cuál de estos productos es el sólido, no sé cuál de los dos es un sólido. Tengo que entonces revisar, bueno, primero balancear la ecuación como me indica el primer paso, ¿verdad? Tenerla, no solo encontrar los productos, sino también balancearla. Y después, además de eso, definir cuál de los dos productos es el sólido. Entonces, para eso tengo la tabla. Entonces, con la tabla puedo ver que tengo un producto que es un nitrato, me fijo en los nitratos. Resulta que todos los nitratos son solubles, sin excepciones. Este entonces es un compuesto acuoso, es soluble. Ahora, este es un fosfato, me fijo acá abajo en los fosfatos, son compuestos insolubles a menos de que tenga un metal alcalino, o sea, litio, sodio, potasio, rubidio o cesio, no tiene ninguno de ellos, o el ion amonio, tampoco tiene ion amonio, por lo tanto, este es un compuesto insoluble, por lo tanto, este es el sólido que se forma en esa reacción. La segunda parte sería escribir la ecuación iónica. Entonces, todos los que se encuentren indicados como acuosos, debo separarlos en los iones que los componen. Entonces, en este caso tengo 6 iones potasio, 2 por 3 son 6 iones potasio, 2 iones fosfato, esto es una unidad fosfato. ¿Okay? Vean que es importante recordar las cargas de cada uno de los iones. Después tengo 3 iones calcio, importante recordar la carga. Y 3 por 2, 6 iones nitrato. Veanlos acá, ¿ok? Todos como iones. Ahora, en este lado de los productos tengo 6 por 1, 6 iones potasio y 6 por 1 nitrato, 6 iones nitrato. En el caso del fosfato de calcio no lo puedo separar porque este es el sólido que se forma, por lo tanto no se puede separar en iones. Entonces tengo el segundo paso listo. El tercer paso sería eliminar los iones semejantes que se repiten a ambos lados. Los que se repiten son los que no están formando el sólido, es decir, potasio y nitrato se repiten acá. Tengo 6 nitratos en los reactivos, 6 nitratos en los productos, se pueden cancelar. Lo mismo con los potasios, 6 potasios en los reactivos, 6 potasios en los productos se pueden cancelar. De manera que al cancelarlos obtengo la ecuación iónica neta y lo único que resta es verificar que tanto los átomos estén balanceados como las cargas. Entonces tengo 2 iones fosfato en los reactivos, 2 iones fosfato en los productos, balanceado. 3 calcios en los reactivos y 3 calcios en los productos. Los átomos están balanceados y las cargas de este lado tengo 2 por menos 3 son menos 6 y este 3 por más 2 son 6. 6 y menos 6 sería 0, la carga global en el lado de los reactivos y en el lado de los productos, como es un compuesto, sabemos que tiene carga global de 0. Por lo tanto, las cargas también están balanceadas a ambos lados y esa sería la ecuación iónica neta que me representa la reacción.